Bueno, les decía que es una tragedia singular por ser la única conservada con tema histórico, lo cual no quiere decir que no haya habido otras, pero de hecho, de la única que conservamos una pieza entera es Los persas. No forma parte de una trilogía, como en el caso de la Orestía. Y otra marca también de su singularidad es que el prólogo de la tragedia está en boca del coro y no de uno de los personajes, los prósopa. Vamos a ver rápidamente la estructura y después me voy a detener en un par de pasajes, pero como notarán a simple vista, se trata de una tragedia muy atormentada, es decir, muy lamentosa. Se la pasan lamentando los persas la derrota en la batalla de Salamina. Bueno, el prólogo entonces va del verso 1 al 64 y está en boca del coro. En el 65 al 147 tenemos la párodos, es decir, el primer canto coral, cuando el coro se divide en dos semicoros y uno canta la estrofa y otro la antiestrofa. El primer episodio comienza en el verso 155 y va hasta el 532. Allí vamos a tener la aparición de la reina en diálogo con el corifeo, y en el 249 aparece el mensajero. Que va a tener un commos, un diálogo lírico con el coro, que se va a extender del 256 al 289. Seguimos siempre dentro del primer episodio. Y el estásimo 533 hasta el 598. Todo un canto de lamento después de el largo relato del mensajero. El segundo episodio es muy breve, va del 599 al 622, y es la reina que se dispone, explica en la escena, que va a hacer las libaciones a Darío, su esposo difunto, el gran rey Darío de Persia. Luego viene el estásimo segundo, 623 a 681, que básicamente es una invocación del coro a la sombra, el alma de Darío. La palabra que usa el texto griego para la sombra es eidolon, imagen. En el tercer episodio va del 682 al 800 y es básicamente el eidolon de Darío, que no sabe por qué lo están llamando. En el 709 interviene la reina. En el 715 Darío,
Eidolon de Darío pregunta si ha ocurrido una peste o una estasis. Fíjese las dos grandes preocupaciones, o la peste o la revuelta, la rebelión, la sedición. Eso es lo que está implícito en la palabra stasis. En el 740 iban a tener que se lamenta del cumplimiento de una antigua profecía de Zeus que le había hecho. Y en el 853 empieza el Estásimo tercero, que se extiende hasta el 896, más un epodo que va del 900 al 907. Y el cuarto episodio es más bien ya el Éxodo, va del 909 al 1077, con la entrada de Jerjes derrotado, pero escapado, vivo. Todos los demás se murieron. Viene solo con unos pocos soldados y todos en harapos. Y en el 931 empieza un cosmos, un diálogo lírico entre Jerjes y el coro, y ya con eso se cierra directamente la pieza. Bueno, ¿qué es lo más importante para destacar de esta pieza? La lectura es más sencilla, mucho más sencilla que la de Agamenón, por ejemplo. Básicamente porque, bueno, tiene una parte muy narrativa, que es el discurso del mensajero, y sobre ese discurso en torno a ese discurso está construida toda la pieza. Lo que tiene de más llamativo es que Esquilo está poniendo en la escena ateniense el dolor que muchos atenienses debían estar experimentando porque habían tenido algún hijo, pariente, amigo muerto en la guerra contra los persas. Sabemos, por ejemplo, que el poeta lírico Simónides compuso una elegía por los caídos en la batalla de Platea. También en verso lírico compuso un poema por la victoria en la batalla de Salamina. Es decir, era un tema que, bueno, los poetas, que eran un poco los comunicadores sociales de la época, tenían muy presente. Pero lo que hace Esquilo, y creo que esto es lo magistral, es que no hace una tragedia de los atenienses, hace una tragedia ubicándose en la derrota de los adversarios y, por supuesto, en Persia. De modo que el público ateniense va a experimentar la catarsis por sus propios sufrimientos a través de la proyección en el desastre que acarreó la guerra para el enemigo. Cosas que se destacan en el texto, básicamente que los griegos luchan por la libertad.
y que ese era el mayor móvil que tenían. Ya nos vamos a detener en algún pasaje. Y fíjense que esto de proyectarse y ser capaz de ubicarse en el dolor ajeno es algo que ya tiene su antecedente en Homero, en el canto 24 de la Ilíada, cuando Aquiles se compadece de Príamo y le devuelve el cadáver de Héctor. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Nada de nada. ¿La leyeron, la tragedia? Yo aún no. Ah, bueno, ese es el problema. Bueno, pero bueno, van a ver que la leen con facilidad. Vamos a ir viendo un poquito qué hace el prólogo, qué presenta. Estos que aquí estamos tras partir los persas para tierra griega, recibimos el nombre de fieles y por privilegio de nuestra ancianidad, el de guardianes de estas ricas moradas repletas de oro. El propio rey, el soberano Jerjes, que nació de Darío, nos escogió para cumplir la misión de velar por nuestro. Fíjense que es un tanto parecido a lo que es el prólogo del Agamenón, con la figura del vigía, del guardián del palacio, pero acá es todo el coro el que ocupa el lugar de un personaje. Preocupado por la vuelta del rey y la de su ejército en oro abundante, como adivino de desgracias, verso 10, ya se siente demasiado turbado el corazón dentro de mí. Todo el vigor de la juventud en Asia ha partido, y por su esposo se queja aullando, la esposa que lo echa de menos. Y no hay mensajero ni ningún jinete que llegue a esta ciudad de los persas. Fíjense la cuestión, el conflicto Asia y Europa. Ese conflicto que ya había estado con la guerra de Troya, se replica en época histórica con la guerra contra los persas. Y después, todavía hoy, es algo que está siempre latente, siempre candente. Bueno, empieza a hacer un catálogo de el ejército, que unos fueron a caballo, otros fueron en naves y la infantería a pie. Va mencionando a los capitanes persas a partir del verso 22 y a los aliados de Egipto y de Sardes. Bueno, a toda la región de Asia, todos los pueblos aliados de Asia que emprendieron bajo la conducción de Jerjes la expedición.
Y en el 60 dice, bueno, tal flor de varones de la tierra persa se ha puesto en camino. Toda la tierra asiática que antaño los criara, gime por ellos con intensa nostalgia. Padres y esposas, contando los días, tiemblan ante un tiempo que se va dilatando. Bueno, en la paro 2, el coro ahí se divide, versos, estamos en el verso 65, en 2 semicoros. Cantan de algún sobre la expedición, cómo salieron. El lamento también replica las últimas palabras, por ejemplo, en la antístrofa quinta vuelve a ponerse en el lugar de las mujeres persas que sienten nostalgia de sus maridos. Y en el 155 entra la reina, es saludada por el corifeo y empieza a hablar y obviamente la reina está intuyendo algo, porque aparte ha tenido sueños turnos, como declara en el 176, 177, y en el 181 es la visión que tuvo la noche anterior de dos mujeres con rico atuendo, una con vestidos persas y la otra con dóricos. Está el motivo de la discordia, en el 189. Y bueno, dice que una se ufanaba con este atalaje y tenía su boca obediente a las riendas, la otra en cambio se revolvía y con las manos iba rompiendo las guarniciones que la uncían al carro. Bueno, parte del yugo. Cae y cae Jerjes. Es lo que la visión, el ensueño que tuvo Atosa, la reina Atosa. Bueno, entonces, ¿qué hace? Después de ese sueño, se va a hacer ofrendas en honor de los dioses y ve otro prodigio, un águila. Después ve un halcón que se arroja sobre el águila. El halcón, un animal más pequeño, está acá destruyendo un águila que es más grande y que están simbolizando claramente el halcón a los griegos y el águila a los persas. Para el corifeo, las palabras de la reina, 2:15 aproximadamente, le producen un cierto temor
siguen hablando, le aconseja hacer libaciones a Darío. La reina accede. La reina, fíjense que no parece estar muy informada, porque empieza a preguntar por qué su hijo movió la guerra y dónde es que está esa ciudad que el corifeo le dice en el 236, 37, otro nombre de los persas, desgracia sin cuento. La reina pregunta cómo combaten en el 239 y en el 240 el corifeo le señala que combaten a pie firme con lanzas y con armaduras y escudos. La reina había preguntado si combaten con el arco. La reina pregunta, ¿y qué rey, 242, ¿y qué rey está sobre ellos y manda su ejército? El corifeo le responde, no se llaman esclavos ni súbditos de ningún hombre. ¿Cómo entonces podrían resistir ante gente enemiga invasora? El corifeo, hasta el punto de haber destruido al ejército ingente y magnífico del rey Darío. 245. Dices cosas terribles, motivo de angustia para las madres de aquellos que están en campaña. Y enseguida el corifeo divisa al mensajero que entra en el verso 249. Oh ciudades de toda la tierra de Asia, oh país persa y puerto abundante en riqueza, cómo de un solo golpe ha sido aniquilada tu inmensa dicha. La flor de los persas ha caído muerta. Ay de mí, mi primera desgracia es anunciar estas desdichas. Es, persas, sin embargo, forzoso que yo os informe de todo el desastre. Sí, todo el ejército ha perecido. Fíjense, básicamente las comparaciones con el águila y el halcón, las dos mujeres en el sueño de la reina, y el hecho de que acá señala en el 251 como de un solo golpe ha sido la inmensa hacha, ¿no? El tema del cambio de suerte, de la peripecia. Inmediatamente entonces empieza en el 256 el conmos, el lamento entre el mensajero y el coro, donde se la pasan lamentando en metro lírico, también con estrofa y antiestrofa, de la muerte de todos. El conmos llega hasta el 289, y se en que no hay jóvenes en Persia, solo quedan viejos y mujeres abandonadas, desprotegidas.
Y veamos el efecto sobre la reina en 290. Hace rato que estoy en silencio yo, infortunada, aturdida por la desgracia, pues este desastre lo supera todo. No permiten hablar ni preguntar por las desventuras. Bueno, sigue, lo exhorta a que hable. Lo primero que le dice el mensajero es que Jerjes está vivo, lo cual verso 300 para la reina es una buena noticia. Y después en el 303, 2.3, ahí empieza el relato del mensajero, que también empieza con un catálogo de los capitanes persas que fueron cayendo en Salamina primero, y después también cómo después de la derrota de la batalla naval, los que iban a pie también son aniquilados en el camino de regreso. Mm. Bueno, sigue un diálogo, van dialogando con la reina, y en el 353 el mensajero retoma su relato donde se destaca básicamente, fíjense, acá sí me detengo, en el 355, sí, vino un hombre griego del ejército de los atenienses y dijo a tu hijo Jerjes que, a la llegada de la oscuridad de la negra noche, no permanecerían allí los griegos, sino que saltarían a los barcos de remeros que tienen las naves, y cada cual por un sitio distinto, procurando ocultarse al huir, intentarían salvar la vida. Él, Jerjes, inmediatamente que lo hubo oído, sin advertir el engaño del hombre griego, acá tenemos el motivo del dolos, eso es una trampa. Ni tampoco la envidia de los dioses. Ahí aparece ese concepto de la theón, la envidia de los dioses, que es que cuando un mortal está demasiado elevado, tienden a destruirlo, a reducirlo a su condición mortal de hombre efímero. Entonces, y él, sin advertir el engaño del griego ni tampoco la envidia de los dioses, comunicó esta orden a todos los que eran capitanes de barco. Cuando dejase el sol de alumbrar con sus rayos la tierra y las tinieblas ocuparan el sagrado recinto del cielo, formaran en 3 líneas el grueso de la escuadra y el resto de las naves dispusieran en círculo alrededor de la isla de Ajax, la de Salamina, con la finalidad de evitar la salida de barcos enemigos y vigilar las rutas rugientes por el oleaje. Así, si intentaban los griegos esquivar su funesto destino, una vez que hallaran un medio de huir con las naves sin que se advirtiera, tenían a su alcance el dejar sin cabeza a todo enemigo. Tan graves órdenes Jerjes dictó por haberse dejado llevar de su corazón confiado en exceso, pues no sabía el porvenir que le iba a llegar de los dioses. Bueno,
Y acá, además de estar lloviendo, perdón, mm, bueno, sigue contando cómo fue, cómo se produjo la entrada. Vamos al 385. Por supuesto, eso es una emboscada lo que le hacen a los persas. Una emboscada a la flota persa que curiosamente tenía naves muy grandes. Y las naves muy grandes que ofrecen mucha protección del mar, de los vientos, son problemáticas para manejar en guerra. Fíjense que hay otra batalla muy célebre que se va a dar siglos después, la batalla de Actium, donde el ejército romano combate contra las tropas egipcias de Antonio y Cleopatra. ¿Y qué pasaba? El ejército de Cleopatra era mucho más grande que el de Octavio, y las naves eran naves grandes, como al estilo de esas grandes embarcaciones que también tenían los persas. Digamos, ampulosas, ostentosas. Y en la batalla de Actium, esa flota es aniquilada por las Liburnias de la armada romana. Las Liburnias es un tipo de embarcación más chica y de mucha mejor maniobrabilidad que las embarcaciones grandes y pesadas. Y con los griegos pasó lo mismo. Los griegos tenían embarcaciones más chicas, eran menos en número, pero pudieron hacer una buena emboscada, maniobrar bien y encerrar al ejército persa. Bueno, a ver, vamos un poquitito al 385. La noche avanzaba, pero la escuadra griega no hacía una salida furtiva por ningún sitio. Pero después que el día radiante con sus blancos corceles ocupó con su luz la tierra entera, en primer lugar un canto, un clamor a modo de himno, procedente del lado de los griegos, profirió expresiones de buenos augurios que devolvió el eco de la isla de Roca, de la isleña Roca. El terror hizo presa en todos los bárbaros. Bárbaros son los persas, ¿no? Defraudados en sus esperanzas, pues no entonaban entonces los griegos el sacro peán como preludio para una huida, sino como quienes van al combate con el coraje de almas valientes. La trompeta con su clangor encendió el ánimo de todos aquellos. Inmediatamente con cadenciosas paladas, el ruidoso remo golpeaban las aguas profundas del mar, al compás del sonido de mando. Rápidamente todos estuvieron al alcance de nuestra vista. Bueno, fíjense, el primer punto ahí lo que quiero marcar es la mención del himno en 389 y la del peán en 392 o 93.
El peán como canto de victoria y como canto también para iniciar una empresa, como para ir a la guerra. Bueno. Sigue contando cómo se fueron disponiendo las naves. Dice, al mismo tiempo podía oírse un gran clamor. Adelante, hijos de los griegos, libertad a la patria, libertad a vuestros hijos, a vuestras mujeres, los templos de los dioses de vuestra estirpe y las tumbas de vuestros abuelos. Ahora es el combate por todo eso. Imagínenselo al mensajero en la escena ateniense, en una instancia en realidad celebratoria. Los atenienses celebraban obviamente la victoria contra los persas. Y fíjense cómo se destaca en estas palabras que acabo de leer el tema de la libertad. La libertad como gran móvil. En verdad que de nuestra parte se les oponía el rumor de la lengua de Persia. Fíjense cómo ahí está el contraste entre el griego y el bárbaro. Bueno, y ahora relata los combates hasta, bueno, es larguito. Señala la pericia de las naves griegas en el 418, que en círculo los atacaban. Bueno, destrozan todo. Y en el 424-25, los griegos, en cambio, como a atunes o a un copo de peces con restos de remos, con trozos de tabla de los naufragios, los golpeaban, los machacaban a los que querían huir. Lamentaciones en confusión mezcladas con gemidos se iban extendiendo por alta mar hasta que lo impidió la sombría faz de la noche. El inmenso número de males, aunque durante 10 días estuviera informando de modo ordenado, no podría contártelo entero, pues sábelo bien, nunca en un solo día ha muerto un número tan grande de hombres. Ahí termina el discurso del mensajero en el 433. En el 435 le aclara que lo que contó no es ni la mitad del desastre. Y entonces sigue contando a partir del 442 cómo murieron los que eran leales al soberano. En el 465 destaca Jerjes, prorrumpió en gemidos al ver el abismo de su desastre, pues tenía un sitial apropiado para ver al ejército entero, una alta colina en la cercanía del profundo mar.
Rasgó sus vestidos, gimió agudamente y enseguida dio una orden a sus fuerzas de a pie y se lanzó a una huida desordenada. Tal es el desastre que puedes llorar junto al anterior. Bueno, la reina se lamenta, pregunta qué naves pudieron escapar, quiénes pudieron escapar. Y ahí empieza el relato en el 480, donde el mensajero va mostrando cómo fueron muriendo en distintas etapas los que sobrevivieron a la batalla de Salamina. Bueno, y el mensajero sale en el 414, sale de la escena. Corifeo y la reina se lamentan. Y en el 533 empieza el Estásimo primero. Bueno, todo un gemido, todo lamento. En el 599 la reina que se propone ir a hacer libaciones a la tumba de Darío, libaciones de vino, leche, miel, aceite. En el 621 termina, en el 621, 22, en el 623 tenemos al coro que va a entonar el Estásimo segundo, que va del 623 al 681 y que básicamente es una invocación continua a la sombra de Darío. Y esto es un rito muy particular, un rito, digamos, ajeno a la religión griega, pero evidentemente característico de la religión persa, la necromancia, la adivinación a través de los muertos. Es decir, se llama también evocación de los muertos. Y siendo un rito extraño, digamos, se quiere ajeno a la cultura de los griegos, lo que hace Esquilo es proyectarlo como otra característica bárbara de los persas, la de invocar a los muertos. Bueno, todo el coro hasta el 681, ahí aparece el eidolon de Darío. El eidolon de Darío que se pregunta qué pasa en la ciudad. Fíjense, en el Hades no tiene información de los vivos. Darío se va a enterar del desastre ahora. Aclara que tiene un tiempo acotado, 692, 93.
que no puede permanecer mucho tiempo frente a ellos. El coro, en primer lugar, se espanta ante la sombra de la aparidolón de Darío. No me atrevo a mirarte de frente, dice en el 695. Y bueno, Darío lo tiene que animar a hablar, pero la que de hecho va a decir lo que pasó es la reina en el 709 al 714. Y ahí en el 715, la reina acaba de decir, está aniquilado el poder de los persas. La sombra le pregunta, ¿de qué modo? ¿Vino algún terrible azote de peste o la stasis o la peste? Nada de eso, dice la reina, sino que en las proximidades de Atenas ha perecido todo el ejército. Fíjese la pregunta de la sombra. ¿Y cuál de mis hijos condujo la expedición hasta allí? Explícamelo. Fíjense, Darío no tiene ni siquiera información de la partida de Jerjes. La reina le contesta que fue Jerjes. Bueno, tenemos todo un diálogo entre la sombra y la reina. En el 730 y la sombra dice, ay, rápido vino el cumplimiento de los oráculos, y sobre mi hijo hizo caer Zeus con todo su peso el desenlace de las profecías. Y yo que tenía confianza en que los dioses les darían cumplimiento completo cuando hubiera pasado un largo tiempo. Bueno, y acá tenemos básicamente lo que experimenta Darío acá, ¿cómo se llama? Perdón, profe, se me ¿Qué cortó un nombre poco lo que técnico? dijo. ¿Podría repetirlo? Sí, ¿cómo se llama este término técnico que usamos para cuando un personaje, en este caso la sombra de Darío, se da cuenta de algo? Anagnórisis. Anagnórisis, efectivamente. En esta tragedia, bueno, digamos que la anagnórisis la van experimentando también, primero el coro y la reina, tras el discurso del mensajero, y ahora es la sombra la que experimenta la anagnórisis. Bueno. Bueno, sigue el diálogo con la sombra. Aquí tenemos un poquito de historia en el 765 en adelante, de cómo él y cómo Ciro, es decir, un poquito de historia persa, un poquito, no mucho. Bueno, a ver, me voy a detener acá
A ver, en 788, el corifeo le pregunta: ¿qué entonces, soberano Darío? ¿A dónde diriges el fin de tus palabras? ¿Cómo podríamos aún, partiendo de estos hechos, lograr el mejor éxito nosotros, el pueblo de Persia? Y la sombra, el Eidolon, le responde: si no hicieras campañas dirigidas a las regiones griegas, aunque el ejército medo fuera mayor todavía, porque tienen por aliada a su propia tierra. Corifeo, ¿cómo es eso que has dicho? ¿De qué manera es su aliada? Darío: matando de hambre a quienes constituyen un número demasiado excesivo. Fíjense, esto tiene una resonancia doble, porque fíjense que las colonias griegas de Sicilia justamente fueron fundadas porque se estaban muriendo de hambre en Grecia. Entonces el oráculo empezó a mandar a fundar las colonias de Italia del Sur y del norte de África. Pero acá en este caso el número excesivo fueron los persas. Mm. Bueno, y ahora la sombra, bueno, se va despidiendo, se despide en el 8:34, 33 de la esposa. Le dice que lo calme a Jerjes cuando regrese con palabras benévolas. Y una exhortación a los ancianos: y vosotros, ancianos, tened alegría a pesar de los infortunios, concediendo placer cada día a vuestro ánimo, porque a los muertos la riqueza de nada les sirve. Fíjense, es una exhortación a, bueno, superar y disfrutar lo que les queda de vida. Se desvanece ahí la sombra. Y bueno, y ahí siguen todos lamentándose. Viene el otro Estásimo, tercero, en el 853. En este Estásimo también hay un poquito de catálogo de lugares, pero bueno, y en el 910 aparece Jerjes con un ay, típico de la tragedia. Desgraciado de mí, porque obtuve este horrible destino que no pude prever. Fíjense, acá está el tema de la anagnórisis. ¿De qué cruel modo atacó la deidad a la raza persa? Mísero de mí, qué sufrimientos me esperan aún, pues se me ha aflojado el vigor de las piernas al poner mis ojos en la ancianidad de esos ciudadanos. Ojalá Zeus, que también a mí, junto a los hombres que perecieron,
un destino de muerte me hubiera ocultado. Bueno. Y en el 960, y bueno, se lamenta por toda la juventud del coro, y el diálogo lírico entre Jerjes y el coro. Ese soy yo, ay, ay, un miserable, un ser nocivo para mi raza y para mi patria. Sí, fui para ellas una desgracia. Mm. Bueno. Mm. Bueno, en el 943, lanzado un lúgubre grito muy plañidero, cargado de acentos de dolor, pues ya se volvió contra mí la deidad. ¿Mm? Haciendo alusión a su peripecia. A su peripecia, y acá va cayendo, bueno, con Mos alterna el lamento por las ciudades persas y la censura a la ciudad de Atenas, o sea, no censura. Se la menciona en el 976 como la odiosa Atenas, pero bueno, básicamente en el teatro griego eso debía resonar como una gran exaltación de Atenas. En el 1016, habla de sus vestidos, sus harapos. Bueno, se siguen lamentando, es todo, llora, llora tu pena, vete a tu casa, ay, 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 mi ruina, reiteradamente, ay, ay, dolor. Ah, bueno. Bueno, y por suerte, en algún momento, deja de llorar y de decir ay, 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 y se cierra la pieza. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Nada de nada. ¿No saben si les gustó los persas? No, yo iba a preguntar, en cuanto a las características de lo que vimos sobre la tragedia, em, digamos, ¿cuál sería el conflicto trágico? Trágico, perdón. El conflicto trágico, y bueno, básicamente es la derrota. Claro, o sea que es un conflicto pasado, digamos. Claro, pero cuando empieza la pieza todavía no tienen la información. La información la va a suministrar el mensajero. Entonces, cuando llega el mensajero, lo que hay antes son premoniciones, sensaciones, ensueños, visiones. Eso es lo que hay cuando empieza la pieza. Con el mensajero
ahí vemos el relato de lo acontecido y entonces sí, la anagnórisis en la reina y en el coro, de la anagnórisis, del reconocimiento de que esas premoniciones se han cumplido. Después eso se replica con Darío, porque Darío también habla de las profecías que Zeus le había hecho de que Persia algún día caería. Entonces también hay anagnórisis en Darío. Y en el caso de Jerjes, es la figura, si se quiere, más deslucida de la pieza, porque además de ser el gran derrotado, como él mismo, digamos, su anagnórisis es reconocerse que que ha llevado a la destrucción a Persia y a su gente. Después podríamos hablar sobre todo del efecto catártico que tuvo que haber tenido la pieza para el público ateniense. ¿Está? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede hablar de Jubris en Xerxes? ¿Está cometiendo una desmesura al ir a atacar a Grecia? Eso lo da a entender un poco Darío, pero más que una hibris en el sentido de una desmesura, lo que se destaca de Jerjes es la falta de previsión. Y fíjense que la forma en que se produce esa derrota es porque se confía de un mensaje engañoso de un griego. Darío no usa la palabra hibris para más bien lo ve como un joven intrépido, un joven que no tiene la experiencia para llevar adelante una empresa como la que pretendió. De todos modos, sí, se podría decir que por creerse tan grande, sin duda, los griegos pensaban que los persas fue una hibris. Y fue una hibris sobre todo porque les atacaron los templos de los dioses. Ese es el punto en el que los griegos, que venían negociando con los persas, cuando les atacan los templos de los dioses, entonces ahí reaccionan y empiezan con la defensiva ofensiva. Es una acción defensiva, están defendiendo su propia tierra, pero bueno, planean justamente una emboscada y los destrozan. Y en este punto de atacar los templos de los dioses, también podemos encontrar resonancias en la guerra de Troya, ¿no?
En el en el resultado de la guerra de Troya, Claro, hacia el final. efectivamente. Sí, sí. Y Bueno, también habría un paralelo con Troya porque creyeron el engaño, ¿no? Los troyanos creyeron en el caballo y los persas creyeron en el mensaje del griego. efectivamente, miren, esto lo tienen, por supuesto, mucho más desarrollado en las historias de Heródoto. Lo tienen contado con más detalles, las idas y venidas, las distintas batallas, los distintos encuentros, hasta el de Salamina. Pero fíjense que una cosa curiosa, se habla de los templos de los dioses y de respetar los templos y que los griegos liberen a las mujeres, a los niños y a los templos, ¿no? Pero como contrapartida, a lo largo de la pieza no hay muchos cantos a los dioses. Está la referencia, sí, a los peanes que entonaban cuando iban a la batalla, pero no hay referencias, no hay intervenciones divinas acá. Digamos, lo más sobrenatural que hay es la evocación de la sombra de Darío. Ahí está el elemento sobrenatural en la tragedia. Después todo lo demás, digamos, se desarrolla en un nivel estrictamente humano. Por ejemplo, en la elegía de Simónides a los caídos en la batalla de Platea y en Heródoto se habla de que los griegos contaron con el apoyo de los héroes y de los dioses. Se habla del dios Pan, que genera el famoso pánico, el terror pánico. Eso surge después de la batalla de Maratón contra los persas. Y Simónides, que hace también la ecuación Troya-Persia, este, Simónides habla de Menelao conduciendo las tropas, las tropas de los caídos en Platea. Eso es una batalla terrestre. Heródoto habla de los eácidas, Eaco, Aquiles y Áyax, apareciéndose en Salamina para alentar al ejército griego. Pero fíjense que Esquilo no pone nada de todo eso. Quizás eso podría pensarse como una manera de mostrar el carácter bárbaro de los persas también. Sí, sí, sí. Más dudas, preguntas, comentarios. Bueno, si no hay más preguntas,
voy cerrando. Cierro primero la grabación y